Es una gran alegría para nosotros incorporar hoy como miembro correspondiente, no hay femenino, creo, a esta academia. Miembra correspondienta. Miembro correspondiente a Liliana Rachea, que es una física que hace un trabajo súper interesante que nos va a contar, que ahora está viviendo en Bariloche. Y voy a dejar a Daniel de Florian para que presente la trayectoria de Liliana. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer presentar a la doctora Liliana Rachea, que es una física teórica de renombre internacional, que está especializada en materia condensada, que tiene una destacada trayectoria académica y científica. Ha hecho contribuciones fundamentales al campo de transporte cuántico en sistemas mesoscópicos y nanométricos, así como al estudio de transporte de calor en sistemas nanoscalares. Para dar una idea de sus antecedentes, Liliana tuvo su doctorado en el Centro Atómico Bariloche y la Universidad de La Plata. Posteriormente realizó trabajos postdoctorales en la Universidad de Berlín, en el Instituto Max Planck de Sistemas Complejos en Dresden, como becaria de la Fundación Alexander von Humboldt, y después su carrera incluye posiciones académicas y colaboraciones institucionales en diversos países de primer nivel, en Alemania, Brasil, España, Italia y Argentina. Profesora en la Universidad de Buenos Aires desde 2008, desde la Universidad de La Plata durante el 2011, y desde el 2016 es profesora titular de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, donde desempeñó un papel clave como subdirectora en la creación de un nuevo Centro Internacional de Estudios Avanzados y el Instituto de Ciencias Físicas. Voy a abrir un breve paréntesis personal, porque quiero aprovechar para agradecerle a Liliana todo ese trabajo que tuvo una gran influencia en mi vida, tal que ahora estoy en la Universidad de San Martín, la mejor institución del mundo, que por ejemplo matemáticos y científicos. Actualmente Liliana se desempeña como investigadora del CONICET en el Centro Atómico Bariloche y fue designada profesora del Instituto Balseiro a partir del próximo año. Liliana ha publicado más de 120 artículos de investigación abordando temas esenciales en el transporte cuántico y la termodinámica en sistemas nanométricos y topológicos. Voy a nombrar algunos de los temas principales más sobresalientes del trabajo, por ejemplo, el desarrollo de herramientas innovadoras en el tema de bombeo cuántico a sistemas nanoescalas, la vinculación de teorías en transporte cuántico, el estudio de la termodinámica en sistemas nanométricos y topológicos, y el estudio de la teoría de termoeléctricos cuánticos. Además, Liliana ha sido reconocida con múltiples premios internacionales, entre los que se destacan como los más importantes la Guggenheim Fellow en 2010 y el George Foster Research Award de la Fundación Alexander von Humboldt en 2016. Pero además, Liliana, además de sus tareas investigativas, ha sido invitada regularmente a talleres y conferencias internacionales, destacándose como una de las principales expertas de su campo. También ha jugado un papel crucial en la organización de eventos científicos como conferencias y escuelas, tanto en Argentina como en el extranjero. Y su liderazgo actualmente ha sido clave también en el fortalecimiento de la infraestructura de investigación del país, incluyendo recientemente la creación de un grupo experimental de transporte cuántico en Buenos Aires. En resumen, Liliana Rachea es una líder en física teórica de materia condensada, cuyas contribuciones han ampliado el entendimiento del transporte cuántico y la termodinámica en escala. Quiero destacar su dedicación, excelencia académica y compromiso con la comunidad científica global, que creo que la convierte en una candidata obviamente excepcional para ser incorporada como académica correspondiente de esta academia de Bariloche. Y le dejamos entonces a continuación que va a disertar sobre el tema de investigación que se titula Entre la revolución topológica y la segunda revolución cuántica. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos y a todas y les agradezco la invitación a formar parte de esta prestigiosa academia. Espero contribuir positivamente en actividades que se hagan en el futuro. Gracias a todos y a todas las que han venido a escuchar la charla también. Bueno, como comentaban, el título es voy a hablar de una revolución, de dos revoluciones, una que es más clara, la otra que es más incipiente.
que son estas dos que están mencionadas acá, son dos revoluciones en el campo de la física que se espera que tengan un impacto importante en los desarrollos tecnológicos futuros. La primera revolución cuántica, esperen que esto va un poco rápido, voy a empezar hablando de la primera y la segunda revolución cuántica, y la primera revolución cuántica empezó aquí con el descubrimiento, el desarrollo del transistor. Esa foto que se ve ahí es el primer transistor que está exhibido en un museo de los que eran en alguna época los laboratorios Bell. Luego pasaron a ser Lucent Labs, o sea, fueron cambiando de nombre, pero en aquella época hacían desarrollos realmente innovadores y de ahí salieron premios Nobel que los voy a mencionar en un momento. Bueno, como todos sabemos, ese transistor de ese gran tamaño luego fue evolucionando a cosas cada vez más chiquitas, más sofisticadas, que son las que tenemos en nuestros dispositivos electrónicos. Y hoy por hoy, o sea, eso fue lo que se reconoce como lo que se llama la primera revolución cuántica, porque sin duda detrás del funcionamiento del transistor están las reglas de la mecánica cuántica que explican justamente cómo se conduce la electricidad. De la mecánica cuántica para dar un nuevo salto tecnológico. Eso es todavía algo que está ocurriendo, es algo incipiente, pero que en la mayoría de los países centrales han reconocido como un área estratégica y le están dando impulso al nivel que se le dio tiempo atrás a la energía nuclear en la Argentina, por ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo de esas nuevas tecnologías que se están desarrollando, que es este chip, que es un circuito superconductor. Es un chip que es un chip superconductor que se utiliza como un qubit. Esto es lo que publica Google en su página, en su grupo de una lógica basada en los bits, básicamente en un proceso que almacena la información en números ceros y números 1 que luego se procesan, a utilizar propiedades de la mecánica cuántica que permiten almacenar la información en combinaciones de estados cuánticos, que son estos indicados acá, el 0 y el 1, que son los llamados Ketz y Bra, que representan dos estados cuánticos, y eso permite desarrollar operaciones con una lógica muy diferente. Las condiciones en las cuales funcionan, o sea, ahí les estoy mostrando los dos chips. Como estamos viendo en los chips que tenemos ahora en nuestros dispositivos, la escala va disminuyendo cada vez más, ¿sí? Y son tal vez hasta de un tamaño igual o menor, bueno, no, el más chico es de 10 nanómetros, el chip de superconductor es también de unos 10 nanómetros. Entonces, además de la cuestión de escala, hay algo muy importante para que estas tecnologías puedan ser explotadas, que son condiciones de operación diferentes. Para que estas nuevas reglas de la mecánica cuántica puedan ser utilizadas en este tipo de dispositivos, es necesario bajar muchísimo la temperatura. Estos ordenadores cuánticos funcionan a temperaturas de unos 20 milikelvin, mientras que los que usamos nosotros los usamos a temperatura ambiente. En saber utilizar y resolver estos problemas tecnológicos está un poco el desafío
de los próximos años, ¿sí? Conseguir temperaturas tan bajas es ciertamente muy difícil y por eso que estas computadoras prototipos de Google son unas pocas en el mundo, ¿sí? Los tiene Google. No solamente la computación cuántica, sino también la simulación, ¿sí? Que es algo muy parecido a la computación, el sensado de alta precisión, o sea, usar propiedades cuánticas al extremo permitiría hacer un sensado de altísima precisión y eso es de gran importancia en problemas de metrología, en definir correctamente las unidades de medición, por ejemplo, y el otro pilar importante es el de las comunicaciones cuánticas, contar con nuevas técnicas de encriptación y desencriptación de la información. Esto es algo clave. Bueno, esto es lo que les comentaba recién. Las disciplinas científicas que se involucran son bastante diversas. En estos nuevos desarrollos está por un lado el aporte desde las ciencias de la computación y la matemática, está también por supuesto el aporte desde la ciencia de los materiales y la química, ¿sí? Generar nuevos materiales, un poco de eso voy a hablar. Las ingenierías, por supuesto, para resolver los problemas más tecnológicos, y dentro de las ciencias físicas, las dos que están más involucradas son la fotónica, la que tiene que ver con la luz, la ciencia de la luz, y la materia condensada. La materia condensada es mi área, entonces yo voy a hablar un poquito desde ahí. El rol de la física de la materia condensada en estas revoluciones tecnológicas, tanto en la primera como en la segunda revolución cuántica, se puede podemos poner como personaje paradigmático de esas a este señor, que es John Bardeen, que era físico, ingeniero, fue precisamente quien desarrolló el primer transistor, esa foto que les mostré. Además de recibir el Premio Nobel de Física, es el único que recibió el Premio Nobel de Física 2 veces, de recibir el Premio Nobel de Física por el transistor, precisamente, recibió también el Premio Nobel de Física por el desarrollo de la teoría que explicó, la teoría microscópica que explicó la superconductividad. La superconductividad, bueno, el transistor, la evolución del transistor y el rol de ese desarrollo ya se los mencioné antes. El rol de la superconductividad también ha sido importante desde el punto de vista de las aplicaciones. Todos los que nos hemos hecho algún estudio de resonancia magnética sabemos que la mayoría de los resonadores magnéticos tienen imanes que son generados con superconductores. Acá los amigos de altas energías que van a medir partículas en los grandes aceleradores saben que esos grandes aceleradores tienen, toda la tecnología está en gran parte basada en los circuitos superconductores. Y como les mencionaba antes, los prototipos de qubits más exitosos y los circuitos cuánticos de los prototipos de las computadoras cuánticas son precisamente basados en materiales superconductores. No solamente en las aplicaciones ha sido súper importante la superconductividad, sino también en la generación de nuevas ideas y nuevos conceptos. Acá hay una lista de todos los premios Nobel que se han recibido, se han otorgado, de gente que ha trabajado en relación directa con la superconductividad y en este último caso, en el 2001, con conseguir condensados de Bose-Einstein, que son los primos de los superconductores.
No solamente en eso ha sido importante la superconductividad, esto es lo que dijo Peter Higgs, quien recibió el premio Nobel por el famoso bosón de Higgs. En su lectura Nobel dijo que los físicos de partículas estaban tan desesperados en aquellos días que fueron a robar ideas de la física de la materia condensada y en particular la teoría BCS. Entonces, volviendo a la segunda revolución cuántica, los desafíos, hay muchos desafíos, en gran parte algunos son bastante obvios, como la escalabilidad, el tema de la operación y del control, de tener que trabajar a muy bajas temperaturas, pero hay dos que están bastante directamente relacionados con lo que voy a hablar ahora, que tienen que ver con la robustez, con crear esos estados cuánticos que almacenan la información y sobre los cuales se realizan las operaciones de manera robusta, que se mantengan en el tiempo, que no se degraden. Y el otro aspecto que es muy interesante es el costo energético que tienen todas estas nuevas este nuevo tipo de tecnologías y operaciones. Entonces, relacionado con eso, voy a hablar de la segunda revolución que estaba mencionada, que es la llamada revolución topológica. La revolución topológica empezó de manera incipiente en la física de la materia condensada con el descubrimiento del efecto Hall cuántico. Muchos de los que hemos cursado física general nos hablan del efecto Hall clásico, que es la generación de un voltaje eléctrico transverso cuando se induce una corriente eléctrica en presencia de un campo magnético. Cuando se hace ese experimento, que se puede hacer con cualquier conductor, lo que se encuentra es un comportamiento, lamentablemente no me anda el puntero, así que imagínense que estoy señalando, lo que se encuentra es un comportamiento de la resistencia como función del campo magnético que sigue esa línea punteada, es simplemente una función lineal. Sin embargo, en 1985, este señor von Klitzing, que recibió el premio Nobel de Física por este descubrimiento, se dio cuenta que cuando ese experimento se realiza en condiciones de temperatura súper bajas, de unos pocos milikelvin, y en materiales muy especiales, situaciones materiales y estructuras de diseño, donde se consiguen confinar una capa bidimensional de electrones, lo que se observan son saltos muy específicos, y esos saltos muy específicos tienen lugar en posiciones donde la resistencia salta en un número inversamente, en realidad la conductividad, la conductancia eléctrica pega saltos que son números enteros del número e cuadrado sobre h, que es lo mismo que decir que la resistencia va dando saltos de 1 sobre un número entero de h sobre e cuadrado. Eso es algo pero tan preciso que se utiliza precisamente en metrología. En INTI se define el patrón de la resistencia eléctrica con el cual se hace toda la trazabilidad industrial haciendo la medición de este fenómeno. Bueno, eso fue el primer paso de esa revolución topológica, ese descubrimiento, que fue explicado en términos de la mecánica cuántica, entendiendo que ese sistema, ese gas bidimensional de electrones, se comporta como si fuera un aislador en su volumen, pero que en el borde tiene estos estados que están indicados acá en esta plancha, donde los electrones se propagan dando una vuelta por todo el borde del material sin resistencia eléctrica alguna. Es como si tuvieran una autopista
unidireccional por la cual se pueden mover sin tener ningún tipo de resistencia. Bueno, esa propiedad de este sistema es el que explica esa cuantización tan particular que se utiliza en metrología que les mencioné recién. Y bueno, al mismo tiempo que esto se descubrió, hubo gente que entró a jugar con la matemática de ese problema cuántico, de resolver ese problema del gas de electrones, y empezó a surgir esta idea de introducir conceptos de la topología, que son conceptos de un área de la matemática, en la clasificación, al menos de ese sistema. Entró a aparecer la idea de, bueno, desde la cuántica, entender que hay sistemas que se comportan como si fuera Bretzel, que hay otros que son como una circunferencia, que es lo mismo que una taza, porque tienen, o sea, podríamos deformar la taza y conseguir que esa taza tenga solamente un asa, y sistemas que sean mucho más complejos. Esas ideas fueron evolucionando hasta que en el año 2016 se les dio el Premio Nobel de Física a los primeros que fueron entendiendo que podría ser posible esta clasificación de la materia. Y entonces ahí empezó, perdón, esto no es Klaus Monnet, esto es Jules Solar. Ahí empezó esta construcción teórica donde Michael Berry jugó un rol muy importante, y luego los laureados del año 2016 propusieron los primeros modelos es un invariante que se le llama el invariante de Chern, y luego se propusieron otros invariantes topológicos sobre la base de otros modelos teóricos sumamente abstractos. Luego la gente empezó a empujar a encontrar esas propiedades topológicas en otros sistemas, en otros materiales que podían realizarse en el experimento. Se hizo una propuesta teórica. Esa propuesta teórica fue la realización de un sistema que se le llamó del spin Hall, porque en vez de tener estos estados de borde que se mueven en una sola dirección, tienen pares de estados de borde que son contrapropagantes, pero también con propiedades similares, en el sentido de que son materiales que en el volumen son aisladores, pero en los bordes tienen estos estados donde la conductividad, la conducción eléctrica y térmica es perfecta. A partir de esas ideas se fabricó el material. Esto fue un hito muy importante que tuvo lugar en el año 2007 y se hizo una verificación experimental de la existencia de esos otros aisladores topológicos que no eran simplemente el efecto Hall cuántico. Y luego apareció una suerte de proliferación topológica, una vez que se entendió que uno puede buscar desde la cuántica propiedades de los materiales, hacer modelos y después ir y fabricarlos y medirlos, empezaron a surgir un montón de otras propuestas. Acá voy a mencionar algunas. Estos son los superconductores topológicos. Les hablé de la superconductividad. Estos tienen propiedades que, además de ser superconductores, tienen esos estados de borde muy particulares, que son muy robustos, y estos son sistemas que son sumamente promisorios en este caso desde el punto de vista eléctrico y termoeléctrico. Y bueno, es hoy por hoy un sistema diría que es el tema de mayor actividad dentro del área de física en la cual yo trabajo.
un resumen de cuáles son las características de la materia topológica está acá. Bueno, por un lado, la más importante, diría yo, es el hecho de que contengan estos estados de borde que son súper robustos, que son una consecuencia del ADN cuántico. Cualquier material que tenga ese invariante topológico definido a partir de sus propiedades cuánticas, por más que tenga desorden, por más que se lo deforme, va a tener esa propiedad de esos estados de borde que no pueden desarmarse y que van a dar respuestas que siempre van a estar definidas con alta precisión. Un ejemplo es justamente la utilización del efecto Hall cuántico en la metrología. O sea, esta constante de h sobre e cuadrado en una muestra de material que uno la ve y dice, bueno, esto puede tener suciedad y demás, la miden con una precisión de 10 decimales. O sea, eso es algo realmente impresionante. El transporte, como les decía, el transporte eléctrico y o térmico es perfecto, no hay efectos de resistencia. En el caso de los superconductores topológicos, los estados de borde son estos fermiones de Majorana, que son sumamente promisorios en la implementación de mecanismos de computación cuántica. Y también esta otra es la que a mí particularmente me resulta sumamente interesante y divertida, que son plataformas muy interesantes para implementar mecanismos de conversión de energía y en particular termoeléctricos. Entonces, para cerrar, voy a hablar 2 palabras sobre los mecanismos de conversión entre calor y trabajo, de los cuales la termoelectricidad es el ejemplo, digamos, más popular, que consiste justamente en utilizar una diferencia de temperatura es lo que está indicado acá a la derecha. Para poder generar una corriente eléctrica tenemos un conductor, se le aplica una diferencia de temperatura. Como consecuencia de esa diferencia de temperatura, no solamente hay transporte térmico, sino que también hay transporte eléctrico. Y también se puede utilizar a la inversa. Se puede hacer trabajo eléctrico para conseguir refrigerar. Y poder utilizar este tipo de mecanismos a temperaturas muy bajas puede jugar un rol muy importante en el contexto de estas tecnologías cuánticas. Este es el estatus de la termoelectricidad en el contexto global. Si ustedes se fijan, hay una cantidad que se le llama ZT, que es lo que está indicado en todas estas curvas, que cuantifica la eficiencia. Cuanto mayor es este ZT, más eficiente es el sistema para generar calor en trabajo o viceversa. Si miramos acá, vemos que la termoelectricidad es el más bajo de todos, ¿sí? Es el que está ahí abajo, tiene un ZT muy bajito, pero hoy por hoy existe un gran esfuerzo en generar nuevos materiales para conseguir aumentar ese ZT y la cosa viene mejorando, ¿sí? Acá está indicado, cuanto mayor es el ZT, la eficiencia se acerca más a la eficiencia de Carnot, que sería el caso ideal, y esta es la evolución como función del tiempo. Si uno mira muchos de estos compuestos que aparecen acá, en los cuales se ha medido un ZT importante, justo resulta que muchos de ellos son muy buenos candidatos también para ser aisladores topológicos. Entonces, ya desde el punto de vista químico, se supone que puede existir una relación entre el rendimiento termoeléctrico y las propiedades topológicas. Esto es un comentario, digamos, de que a pesar de que es muy poco eficiente, la termoelectricidad se utiliza para generar energía eléctrica, por ejemplo, en las misiones espaciales, porque si bien es muy poco eficiente, es muy estable y entonces es muy confiable. Esto es un ejemplo.
Como les decía, los materiales topológicos son muy promisorios para poder implementar mecanismos de termoelectricidad en el régimen cuántico, donde estos electrones en los estados de borde se propagan de esa forma tan particular que mencioné antes. Y bueno, simplemente flashearles un par de artículos que hemos publicado en el tema. Este es uno, justamente en los aisladores topológicos, donde se utilizan estos estados de borde en combinación con nanoestructuras magnéticas para generar termoelectricidad altamente eficiente. Esto es una propuesta teórica. Estas también son propuestas teóricas que simplemente para ilustrar en qué cosas estamos trabajando. Y como les comentaba Daniel en la presentación, desde hace un tiempo estoy muy comprometida en que se incremente la actividad experimental en ese sentido. Como les decía, en INTI se utiliza el efecto Hall cuántico para metrología. Ese mismo grupo con colaboradores del exterior hemos desarrollado Este es el que está ahí en el medio, a la izquierda, es el premio Nobel que descubrió Klaus von Klitzing, visitando el INTI, que descubrió el efecto Hall cuántico. Y ahora estamos tratando de también extender esa actividad experimental en Bariloche. Acá tenemos una foto de una visita reciente a un laboratorio que se ha montado recientemente en Bariloche. Bueno, para finalizar, quiero agradecer y mencionar a colaboradores recientes. Acá en rosado, no sé qué color es violáceo, están indicados los 3 estudiantes de doctorado con quienes estamos trabajando en estos temas. Otros colaboradores de la Universidad de Rosario, del Centro Atómico Bariloche, de INTI, y colaboradores también del exterior, de Madrid, de Karlsruhe, Berlín, de Trieste y de Pisa. También quiero agradecer a la Fundación Alexander von Humboldt, que ha sido muy generosa en estos últimos años. Por supuesto a CONICET, espero que CONICET sobreviva a los tiempos que nos están tocando vivir, y bueno, que no ocurra lo que ha ocurrido con otras instituciones, por ejemplo la agencia, que todavía no sabemos en qué situación estamos. Y bueno, seguimos todavía esperando que se libere la financiación que ya teníamos asignada, justamente de una facilidad científico-tecnológica que involucraba a UNSAM, a INTI y a CONEA Bariloche, para mejorar la infraestructura experimental en dispositivos cuánticos, que bueno, tal vez algún día. Muchas gracias.